¿Por qué los tiburones han logrado prosperar durante tantos millones de años? ¿Cómo ha evolucionado entre las abejas la eusocialidad, un ancestral sistema social? ¿Qué nos dice el primitivo bichir sobre los primeros peces que consiguieron sobrevivir fuera del agua? ¿Qué adaptaciones han permitido a los bueyes almizcleros sobrevivir en el duro clima del Ártico? Son los misterios de unos asombrosos supervivientes. Misterios de la evolución. Antiguos linajes. Bajo las olas de los océanos nadan los supervivientes de un antiguo linaje animal. Mucho antes de que existiesen los dinosaurios, los ancestros de los tiburones actuales ya recorrían los mares hace 400 millones de años. El linaje del tiburón sobrevivió 5 extinciones masivas. Dejan atrás otros linajes que el mundo actual no ha conocido. Pero, ¿cómo han sobrevivido los tiburones? ¿Por qué han tenido tanto éxito? Encontramos la respuesta en el registro fósil formado por millones de dientes de tiburón, que abarca muchos millones de años. Muchos tiburones presentes en el registro fósil, algunos de los cuales vivieron durante el período devónico, tenían formas muy interesantes y muy diferentes a las de los tiburones actuales. Algunos tenían extrañas protuberancias sobre la cabeza y tenían dientes en ellas. Otros tenían dientes en la parte anterior de la mandíbula. Algunos tenían unos dientes inferiores increíbles que se enroscaban como un caracol o una sierra circular. Una extraña y maravillosa variedad de tiburones seguía evolucionando desde el período devónico. Después surgiría el megalodón, el mayor tiburón que ha existido. Podía pesar hasta 55 toneladas y medir hasta 15 metros de largo. Y se alimentaba de ballenas prehistóricas. A nadie le gustaría más que a mí que aún existiesen los megalodones, porque querría nadar cerca de uno. Pero nadie ha visto nunca uno. Si este animal existiese, se alimentaría de mamíferos marinos. En los 66 millones de años transcurridos desde la última extinción masiva, los tiburones no han dejado de evolucionar hasta convertirse en el diverso grupo que vemos hoy. Hoy, viven en nuestros océanos unas 440 especies conocidas de tiburones. En aguas superficiales y profundas, desde los trópicos hasta las regiones polares, han recorrido un largo camino. Han evolucionado hasta ser depredadores perfectos, y cada especie de tiburón ocupa un nicho diferente de su entorno. La mayoría de esas especies ocupan la cima de la cadena trófica, pero aunque eso juega a su favor, también son vulnerables. Cuando ocupas la cima de tu ecosistema eres muy vulnerable, porque si tus presas desaparecen, tú también desaparecerás. Pero los tiburones tienen un abanico de opciones bastante amplio. La mayoría no son especialistas. Un gran tiburón blanco puede alimentarse de atunes y también de mamíferos marinos. Los tiburones son oportunistas. Cuando hay comida disponible, la aprovechan. Algunas de sus adaptaciones más útiles no son evidentes a simple vista. Al ser cartilaginoso y no óseo, su esqueleto es más ligero y le permite alcanzar mayores velocidades en el agua. La capacidad de detectar campos eléctricos a través de unos pequeños poros en la cabeza les permite localizar objetos en el agua y así formar un mapa de su entorno cercano. Esos poros les permiten escoger una ruta y migrar largas distancias sin perderse. Lo consiguen porque perciben el campo electromagnético de la Tierra. Su exterior está recubierto de escamas. Cada una tiene una especie de quilla que reduce la resistencia a las corrientes, y eso les permite ahorrar energía mientras nadan en busca de alimento. Sus aletas, diseñadas como las alas de un avión,
Les ayudan a equilibrarse y avanzar con facilidad en busca de peces que comer. Su cola les da una asombrosa flexibilidad con la que pueden girar bruscamente muy poco espacio. Otro de sus secretos es la forma en que se reproducen. Disponen de todo un arsenal de estrategias. Muchas especies de tiburón cuentan con la ventaja de la fertilización interna. La fertilización se produce dentro de la hembra, así que el óvulo se desarrolla dentro del ovario de la hembra y las crías nacen vivas. En cuanto nacen, pueden nadar de inmediato y no necesitan ningún cuidado parental. Y los océanos necesitan a los tiburones tanto como estos necesitan a los océanos. Muchas especies de tiburón influyen positivamente en la diversidad de los ecosistemas marinos en los que viven. En algunos ecosistemas su ausencia ha causado cascadas tróficas. Se han realizado estudios sobre cierta población de tiburones muy menguada por la presión de pesca. Cuando los tiburones dejaron de ser relevantes, el número de mantas y rayas se descontroló porque su número dependía de los tiburones. Y la abundancia de mantas y rayas hizo que las poblaciones de almejas, vieiras y mejillones cayesen en picado porque ese ecosistema dejó de estar equilibrado. En estos ecosistemas los tiburones son una especie clave. Juegan su papel en la naturaleza gracias a algunas adaptaciones muy útiles. Aunque pertenecen a un antiguo linaje, los tiburones actuales siguen navegando. Dentro de una ajetreada colmena, una zumbante hermandad mima y sirve desinteresadamente a su reina, como han hecho sus ancestros durante miles de años. ¿Qué adaptaciones han permitido este comportamiento? Las abejas existen desde hace muchos millones de años. Pertenecen al tercer mayor orden de insectos, los himenópteros, y creemos que las abejas actuales descienden de un antiguo linaje que surgió en el sudeste asiático hace unos 300.000 años. La supervivencia de una colonia depende en gran medida de la colaboración entre sus obreras. Pero ¿cómo funciona este sistema de trabajo cooperativo? Cada colmena es una familia, y todo lo hacen por el bien de la colonia. Lo comparten todo: su hogar, sus genes, un patrón similar en el revestimiento de sus alas. La reina es la madre de todas las crías de su colmena. Mientras ocupa el trono, tiene cubiertas todas sus necesidades. Sus hijas, las abejas obreras, ocupan el peldaño inferior al suyo en el sistema de castas de la colonia. Son hermanas que trabajan sin descanso para hacer más fácil la vida de la reina. Esta vive en un entorno de temperatura controlada. Sus hijas la alimentan y la cuidan, manteniendo la colonia a 33 grados. Cuando hace demasiado calor, las obreras ventilan el nido expulsando el aire caliente. Cuando hace demasiado frío, generan calor metabólico, contrayendo y relajando los músculos que usan para volar. Y son las abejas obreras las que se arriesgan a viajar por el siempre cambiante mundo exterior y adaptarse a cada entorno por el bien de la colmena. Pero ¿por qué las abejas obreras hacen todo ese trabajo? ¿Qué beneficio obtienen? Su secreto es la eusocialidad, el nivel más alto de organización en las sociedades animales. Eusocialidad significa verdadera sociabilidad y se define como una versión radical y extrema de los comportamientos asociados a ella, sobre todo porque algunos individuos sacrifican su reproducción por el bien de la estructura social. La eusocialidad da lugar a unos comportamientos determinados, una forma de ayuda denominada altruismo. El altruismo significa básicamente que unos animales ayudan a otros. Pueden existir muchas variantes y pueden obtener alguna forma de recompensa. Pueden obtenerla de forma inmediata como un beneficio mutuo, o puede ser posterior, o quizá una recompensa a nivel genético. Según parece,
sí se trata de una recompensa a nivel genético. Si hablamos de su relación genética, las hermanas comparten aproximadamente el 75% de sus genes. Eso es lo que crea el contexto de esa hermandad que trabaja por el bien de la unidad familiar. Unas pocas hermanas podrán reproducirse y transmitir los genes que son comunes a todo el grupo. Así pueden hacerlo con mucho más éxito que si cada individuo intentase reproducirse por su cuenta. La eusocialidad se mantiene mediante un sistema de determinación del sexo denominado haplodiploidía. Este sistema es crucial para que una reina ostente el dominio apoyada principalmente por hijas altruistas no reproductoras. A cada abeja obrera le interesa ayudar a sus hermanas y que la colonia sobreviva. Las abejas obreras incluso perpetúan ese altruismo después de que sus colonias hayan perecido y sus reinas hayan muerto, lo cual demuestra hasta qué punto esa adaptación forma parte de cada individuo. Unidas sobreviven y divididas perecen, así que las abejas siguen zumbando. Las obreras actúan de forma diligente y desinteresada para preservar la vida de la reina y el futuro de la colonia. La abeja vive para colaborar. Una de las grandes preguntas de la evolución es ¿cómo evolucionaron los peces para vivir en tierra? Algunos científicos intentan encontrar respuestas irrefutables. Todos los animales cordados terrestres descienden de los peces. Aves, osos, humanos, su linaje se remonta a un amigo con aletas. Pero ¿cómo dio la vida acuática sus primeros pasos en tierra? Los científicos buscan pistas estudiando una criatura que aún sigue viva. La transición a la vida terrestre ocurrió durante el período devónico, también conocido como la era de los peces. Hace 400 millones de años, miles de especies de peces habitaban los mares. Pero en esa época todavía había pocos animales terrestres. Las plantas estaban creciendo y creando un entorno lleno de oportunidades para las especies de esa era. En el Devónico surgieron los primeros tetrápodos del planeta. Los peces cuyas extremidades les permitían caminar fueron el vínculo entre el agua y la tierra. A los que estudiamos la evolución nos interesan mucho los tetrápodos, porque fueron los primeros animales que pisaron la tierra. Y de ellos surgieron todos los demás vertebrados terrestres. Las aves, los animales voladores e incluso los que siguieron evolucionando para volver al océano, como las ballenas, las focas, los leones marinos y otros animales. Por eso es tan importante el pez que salió del agua y se convirtió en tetrápodo, porque permitió que esos peces se enfrentasen a nuevas presiones selectivas y se crease toda la diversidad que vemos hoy. Aunque las razones exactas por las que aquellos peces cambiaron la vida acuática por la terrestre siguen siendo un misterio, una especie en particular y una especie que todavía existe podría dar algunas ideas a los científicos. El bichir es un pez largo y primitivo con dientes y gruesas escamas. Con unas robustas aletas y una vejiga natatoria que extrae el oxígeno del aire como un pulmón, el bichir tiene todo lo necesario para vivir en tierra. La doctora Standen y su equipo criaron un grupo de bichires bajo el agua y otro grupo en tierra. Y descubrieron que los bichires criados en tierra eran diferentes de los criados en el agua. Las crías que crecieron en tierra conseguían caminar de una forma más efectiva. En otras palabras, pisaban con sus aletas más cerca de la línea media del cuerpo y eso les permitía elevar la cabeza y alejarla más del suelo, reduciendo así la fricción de sus cuerpos. Además, cuando giraban sobre su aleta, ésta resbalaba menos al caminar. Todas esas cosas hacían que avanzasen más en comparación con los peces que habían crecido en el agua. Pero además de caminar de una forma más eficaz, su anatomía sufrió dos alteraciones.
En primer lugar, las espinas que cruzaban su pecho se alargaron y las conexiones de esas espinas pectorales con las que iban hacia los lados para soportar la aleta eran más robustas, y eso ayudaba a soportar el peso del pez mientras caminaba. Standen y su equipo también vieron que el bichir comenzaba a desarrollar un cuello. Esa parte del cuerpo supone una ventaja para vivir en tierra, donde un animal podría mover la cabeza sin necesidad de mover todo el cuerpo. La segunda cosa que vimos en los huesos de los peces criados en tierra fue que la unión entre la espina del hombro y la parte posterior del cráneo de los peces se debilitaba. Era el origen de la movilidad de la cabeza independientemente del cuerpo. Era el origen del cuello. Los cambios en el comportamiento y la anatomía del bichir son ejemplos de la plasticidad del desarrollo. La capacidad de un organismo de ser flexible o de cambiar para aprender a caminar de forma más efectiva cuando se ve obligado. Este fenómeno y peces como el bichir podrían ayudar a los científicos a explicar cómo nuestros ancestros tetrápodos consiguieron aventurarse en tierra. Aunque el misterio no está totalmente resuelto, el bichir, junto con el registro fósil de otras especies de peces, aporta pistas prometedoras. Es una pieza más en el rompecabezas de la transición del agua a la tierra. El Ártico tiene uno de los climas más duros del planeta, pero es el hogar del buey almizclero. ¿Qué adaptaciones lo han permitido? Con su aspecto lanudo, su enorme cuerpo en forma de barril y sus cuernos curvos, el buey almizclero es el vikingo del reino animal. Pero ¿cómo ha logrado sobrevivir tanto tiempo en un entorno tan duro? El buey almizclero es uno de los pocos ungulados del Ártico que sobrevivieron a la última glaciación. No han cambiado desde su evolución inicial hace unos 2 millones de años. Aunque la mayoría de los animales continuaron evolucionando, perdiendo algún rasgo o adaptando otro, el buey almizclero apenas ha experimentado cambios. Son los caprinos más grandes del planeta. Sí, son cabras árticas de 400 kilos, perfectamente adaptadas para vivir en este entorno duro e implacable. Los biólogos calculan que hace al menos 90.000 años, el buey almizclero cruzó a Norteamérica por lo que entonces era el Puente de Bering. Pero en este entorno cubierto de hielo y nieve, ¿cómo ha conseguido alimentarse el buey almizclero? Lo ha solucionado desarrollando una adaptación muy útil: sus pezuñas. Las pezuñas de las patas delanteras son un poco más grandes que las de las traseras porque las usan para cavar en la nieve en busca de alimento. A diferencia de los otros ungulados, sus pezuñas tienen una forma redondeada que evita que se hundan en la nieve blanda. Poder desenterrar alimento para sobrevivir no te servirá de nada si te mueres de frío. ¿Cómo se mantienen calientes? Sus cuerpos están adaptados para no tener ni un solo punto vulnerable al frío. Prácticamente carecen de cuello y tienen 2 capas de pelaje. El pelaje del buey almizclero es muy denso y largo y está formado por 2 capas distintas. El pelaje exterior es el más largo. Su función es protegerlo de los elementos del viento y la lluvia, pero también de los insectos. El pelaje interior es una capa de lana que los inuit llaman kibiut. Les proporciona aislamiento en invierno, pero la pierden en primavera para reducir su temperatura a medida que llega el calor del verano. Tener lo necesario para sobrevivir en un clima mortalmente frío está muy bien, pero también han de lidiar con otra grave amenaza. Un buey almizclero puede ser una sabrosa comida para los lobos. Pero el buey almizclero está preparado. Si los lobos están cerca, la manada se acoraza.
Cuando se ven rodeados, forman un círculo con sus cabezas hacia el exterior y mantienen a las crías en el centro para protegerlas. Y siempre están listos para embestir y usar sus cuernos. La superioridad numérica es vital para enfrentarse a depredadores que cazan en grupo. Sobre todo si los lobos también han de enfrentarse a unos cuernos letales. Los cuernos curvos, un factor clave en su evolución, están presentes en ambos sexos. Los cuernos de los machos son un poco más gruesos y anchos que los de las hembras. Son muy gruesos en su base. Se curvan hacia la cara con las puntas hacia el exterior. Los usan como arma defensiva, pero los machos también los usan durante sus alardes amenazantes y peleas con otros machos. Mientras los machos están ocupados con sus alardes, son las hembras las que mandan. Los bueyes almizcleros viven en manadas formadas por unas 2 docenas de individuos de ambos sexos que a menudo son liderados por hembras. La jerarquía social de la manada se basa en los animales dominantes. Los machos demuestran su dominio embistiendo y las hembras de mayor edad ejercen su superioridad sobre las más jóvenes y de menor tamaño con empujones y persecuciones. Las crías ocupan los puestos más bajos de la jerarquía y tienen mucho que aprender antes de alcanzar un estatus mayor. En un entorno hostil con posibles depredadores, necesitan adaptarse rápidamente. Pocas horas después de nacer un ternero ya puede andar y mantener el ritmo del resto del grupo. El buey almizclero procede de un antiguo linaje y ha evolucionado para vivir en el Ártico. Sus pezuñas le permiten encontrar alimento. Su pelaje lo mantiene caliente y cuenta con la protección de su manada. Así es como sobrevive el buey almizclero. La clave de la evolución es la supervivencia. El tiburón, la abeja, el bichir y el buey almizclero. Son criaturas cuyas adaptaciones les han permitido prosperar durante mucho, mucho tiempo.